Bienvenidos. Este es el módulo de formación de ventas. Yo soy Jaime Wilson, especialista en creatividad comercial. Ya nosotros sabemos que usted tiene una amplia experiencia en ventas, que tiene varios años trabajando en esta profesión. Sin embargo, una cosa es estar y otra cosa es ser realmente profesional en ventas. En esta tarea se realizan actividades que uno coge como parámetros y que sin saber si están correctas o no son las que aplica cada día frente a los clientes. Sin embargo, eso no implica que realmente usted sea un profesional en ventas. Puede llevar 20 años realizando la misión y aún así no ser el profesional que se necesita para obtener éxito en su tarea. Como cualquier profesión, la de ventas contempla una cantidad de conocimientos específicos que es obligatorio aprender. Significa que si usted quiere estudiar medicina, usted tiene que ir a hacer 11 años de carrera y aún así, cuando sale después de esos 11 años, todavía es un novato en la medicina. Y eso que es de las profesiones más rigurosas que hay. De todas maneras, nosotros con 15 días de entrenamiento pretendemos ser vendedores profesionales. Tenemos que tomar la distancia correspondiente, la justa proporción para realmente llamarnos profesionales en la venta. ¿Qué son las ventas? La promoción directa al cliente. Nosotros debemos aprender a aplicar en terreno lo que se llama el desarrollo de una planeación estratégica de mercadeo. ¿Eso qué quiere decir? Que las ventas no son solas. Las ventas hacen parte de un programa. Y hay una balanza. Entre mejor sea el mercadeo, más fáciles son las ventas. Entre peor sea el mercadeo, más difíciles son las ventas. ¿Eso qué implica? Que las ventas son simplemente el resultado de un sistema, donde hay una planeación estratégica que diseña precio, producto, plaza y promoción, donde se buscan las mejores condiciones de los mercados, y la parte de ventas, que pasa primero por la de servicio al cliente, es solamente la parte operacional en la cual usted ejecuta el ejercicio comercial. Recuerde que la venta como tal es un ejercicio financiero, usted no puede salirse de ahí, pero dentro de este ejercicio financiero que se realiza en un intercambio de productos y servicios por dinero y se obtiene una rentabilidad, también se debe buscar lo que es el bienestar del cliente. Si su premisa no es la felicidad del cliente, es muy difícil que una persona que a usted le compra se convierta en un cliente. Pero para eso, entonces, en este módulo, que es un módulo básico, vamos a iniciar por 3 elementos que tienen que ver con su trabajo en ventas. La primera es la organización, la segunda es el trabajo en equipo en ventas y la tercera es la técnica como tal en ventas. El equipo. Así sea usted una sola persona, recuerde que la venta es el resultado de un proceso, el asiento financiero. Pero ¿cuál es ese proceso? Es lo que se conoce como una línea comercial. Primero arranca por la investigación de mercados, el sondeo del mercado, la capacidad de ver los mercados. En esos mercados hay que aprender a mirar las tendencias de productos y servicios y también aprender a mirar qué es lo que quiere el consumidor, qué es lo que desea comprar el consumidor. De hecho, se llama mercado de profundidad, donde uno, a partir de psicografía y de análisis de comportamiento del consumidor, recoge la información y luego diseña productos, servicios, y a partir de ahí se empieza a operacionalizar. Es ese campo, esa construcción que hay detrás, esa determinación de dónde vamos a trabajar, dónde van a estar las bodegas, cuáles van a ser nuestros canales de distribución, son decisiones de mercadeo que se materializa en el servicio al cliente. Cuando ya hay el punto de venta, cuando se organiza el punto de venta en el cual nosotros debemos acompañar a un cliente o cuando tenemos que hacer visitas, esas decisiones se toman desde el mercadeo. ¿Eso qué significa? Que la punta de lanza en el mercado, ya en el ejercicio comercial, es el vendedor, pero eso es solamente la punta del iceberg. Todo lo que hay para atrás son una cantidad de operaciones de logística comercial, de mercadeo, de publicidad, de comunicaciones y relaciones públicas, que lo que hacen es apoyar finalmente el trabajo del vendedor.
significa que el vendedor no es solo. Así en su trabajo él parezca estar solo. Así sus presupuestos sean individuales, él siempre está apuntalado por toda una organización que lo que hace es invertir una cantidad de recursos financieros para lograr que él esté ahí de cara al cliente y para lograr que el cliente entre. Mire que son dos cosas. Lograr que usted esté ahí es una cosa y lograr que el cliente entre es otra cosa, y ambas cosas cuestan y cuestan muchísimo. Por eso es necesario que la persona que atiende esté muy bien entrenada para que esa inversión que se hizo, para que el cliente entre, no se pierda. ¿Qué significa también? Que nosotros tenemos que aprender a trabajar colaborativamente, poner nuestro granito de arena. Si somos un solo vendedor en la puerta de un almacén, no olvidar que para atrás está el bodeguero, está el contador, está el administrador. Ellos no solamente son una cadena de mando, también son un equipo de trabajo y tenemos que aprender a trabajar con ellos. Nosotros tenemos que aprender muy bien lo que significa cuidarnos a las espaldas. Mi compañero de trabajo no estoy compitiendo con él por capturar un cliente, porque finalmente mi trabajo no es competir con los otros vendedores, mi trabajo es generar ganancias y retener clientes. Por eso entre todos debemos conocer los clientes, debemos conocer los clientes de los unos y los otros. No hay clientes exclusivos para un vendedor. ¿Qué pasa si ese vendedor se enferma o no está y el cliente tiene requerimientos? Los otros lo tienen que reconocer ese cliente y saberlo atender. Por eso es necesario levantar bitácoras de los clientes. Por eso una cosa es el cliente comprador que viene y me compra una vez, y otra cosa es el cliente regular. De ese cliente regular yo tengo que levantar bases de datos, tener información, toda la información posible. Y si del cliente comprador puedo levantar un CRM, también una cantidad de información, también lo debo hacer. Nosotros debemos aprender a que nuestro servicio trasciende nuestras condiciones particulares. No somos una pieza suelta, y recuerde que una pieza suelta es un palo en la rueda de la organización. Una de las cosas que debemos aprender y que generalmente dejamos pasar es analizar los casos de no venta. ¿Por qué no le vendimos a este cliente? Cuando vendemos, fácil, chévere, nos sentimos muy bien. Vendí, qué buena comisión, ganamos. Eso está bien, pero eso es el resultado de un proceso que está bien llevado. Pero cuando no vendemos, escasamente nos detenemos a analizar las razones por las cuales no vendemos. Y resulta que si nosotros queremos mejorar y ser más exitosos, tenemos que aprender a hacer esas autopsias de no venta. Ese coger y analizar por qué razón este cliente no nos compró. No nos compró porque nuestro producto es más caro que el del vecino, o es de peor calidad que el del vecino, o no nos compró porque yo como vendedor no le generé la suficiente confiabilidad. No nos compró porque vio que nuestra organización no tiene características de ser una organización seria, y así, porque cada cosita de esas son sobre las cuales tenemos que trabajar para poder que nuestra compañía se vuelva una compañía exitosa. Y las compañías exitosas son las que tienen capacidad de pagar mejores salarios. Entonces nosotros tenemos que trabajar todos los días en analizar si ese cliente se fue, por qué se fue. Acuérdense que hay un tema de microcomunicación en el cual nosotros aprendemos a encontrar respuestas de cosas que los clientes no nos dicen. Y revisar el proceso de venta. ¿Cómo hacemos la presentación? Regularmente cuando se trata de un almacén cometemos el error de decirle al cliente, señor, señora, ¿qué buscaba? ¿En qué le puedo servir? Y resulta que esas son las preguntas incorrectas.
El orden específico tiene su cuento. Se hace así porque implica una relación con la mente del cliente. Si por ejemplo nosotros fuésemos vendedores de visita, de ir, el primer punto es reconocer el cliente a donde vamos, luego reconocer los problemas de ese cliente y ahí sí, presentar una solución, presentarse usted, presentar el servicio que su organización entrega y presentar la empresa. Nosotros regularmente lo hacemos al revés. Si acaso nos presentamos nosotros, aunque yo pues ahí tengo algunas estrategias, pero regularmente presentamos la empresa y soltamos el portafolio de servicios sin haber analizado cuáles son las problemáticas del cliente. En el tema de la venta del retail o la venta del almacén, si yo soy una carnicería, ¿a qué entró el cliente? ¿Será que va a entrar a comprar un repuesto de carros o qué? No. Si yo soy una carnicería, el cliente entró a comprar carne. Él ya en su cabeza trae la idea de comprar carne. Entonces, ¿yo por qué le tengo que preguntar qué buscaba? Yo le tengo que preguntar es si le puedo ayudar en lo que usted desea. Porque es que el cliente ya trae esa idea en su cabeza. Él ya desea. Él ya pensó cómo solucionar su problema. Y nosotros lo único que hacemos es acompañarlo. Entonces, buenos días, le puedo ayudar en lo que usted desea. Yo soy Ana María. Nuestra empresa tiene una cantidad de ofertas de servicio y nuestra empresa es una empresa de 20 años de experiencia en este ramo. Son tipos de presentación que para cada mercado se deben diseñar específicamente. Además, en un estudio del 2007 de una compañía muy seria en el ramo del retail, se dieron cuenta que la gente toma el 64% de decisión de compra frente a la vitrina, sin entrar al almacén. En el año 2018, esa decisión de compra se trasladó al internet. ¿Qué significa? Que la gente primero entra y busca en internet, analiza qué es lo que quiere comprar y luego va y compra, cuando no existe la cultura de compra por internet. Pero esa investigación previa ya la hacen los clientes. Entonces, cuando un cliente cruza el quicio de la puerta, yo no puedo disolver ese deseo de compra con una pregunta etérea. Tengo que hacerle una pregunta que lo concrete. Yo no le puedo preguntar qué buscaba, porque cuando yo tengo 50.000 opciones, la mente del cliente se dispersa en esas opciones que tengo. Yo tengo que preguntarle ¿puedo ayudarle en lo que usted desea? Estoy a su servicio. Yo me llamo Ana María, bienvenido. O al revés, bienvenido, ¿puedo ayudarle en lo que usted desea? ¿Sí? Ese tipo de cosas tenemos que corregirlas en el acto de presentación de orden. Y recordar que no hay clientes, cuentas o ventas pequeñas. Todos son importantes. La información que recopilemos del cliente nos ayuda a que en realidad se convierta en un cliente. Todos son claves del negocio. Todo tipo de contacto con un cliente es importante. Y en una negociación siempre deben ganar 3 partes: la empresa, el cliente y usted como vendedor. Si uno de los 3 pierde, esto está mal hecho, mal construido. Y recuerde que a la gente no le gusta que le vendan, que le empujen, que lo traten de persuadir. Pero a la gente le encanta comprar. Comprar es inclusive un proceso de desestrés que se pierde cuando encuentra un vendedor depredador agresivo que lo que trata es de meterle cosas al cliente que no necesita. Eso nos lleva a que hay varios tipos de clientes. Pregúntese cuál es usted. Los 3 primeros, toderos, culebreros, depredadores, son los clientes son los vendedores que a los clientes no le gustan. No le gustan. Un cliente todero, culebrero. Un culebrero es un cliente, se lo tengo. ¿Cómo que buscaba un machacón? Se lo tengo. ¿Que buscaba un golpe en la cabeza? Se lo tengo. O un todero.
pregunte por lo que no vea, ¿sí? Ese tipo de clientes siempre generan sospechas, y ese tipo de vendedores y los vendedores depredadores son los que hacen que los clientes realmente no vuelvan, porque se sienten agredidos, a diferencia de los otros tres tipos, que son los sembradores, que son los vendedores que recopilan información, que reconocen al cliente, que lo saben atender, que lo saben enganchar. Los sabios, que son los vendedores que conocen absolutamente todas las soluciones de los productos y servicios frente a las problemáticas que puedan tener los clientes. Y los profesionales, que es la suma entre los sembradores y los sabios, y que además convierten la tarea de ventas en una profesión, que su proyecto de vida siempre va a estar alrededor de las ventas, y que todos los días estudia sobre ventas. El vendedor profesional es un vendedor facilitador de procesos, es un vendedor que reconoce no solamente al cliente, sino al entorno del cliente. ¿Cómo así? A través de preguntas poderosas, un vendedor puede saber cuál es la situación familiar de un cliente. Si es un cliente comprador, que yo soy una panadería y viene una señora todos los días a comprar, y a través de preguntas yo puedo enterarme de lo que sucede en su casa. ¿Que por qué? ¿Que por eso por qué le va a importar? Sí importa, porque es que todos en su casa comen, y si yo logro averiguar que a la sobrinita no le gusta la levadura, que el otro es diabético, que yo puedo diseñar productos y servicios que sean adecuados para esa familia, y con eso voy a enganchar un cliente permanente. Acuérdese que en todas las panaderías venden pan de 100, y si yo no hago ese esfuerzo adicional, este cliente le va a dar 5 pasarse para otra panadería. Ese tema de conocer a los clientes a fondo es muy importante. Ahora, ¿qué es un cliente empresarial? Yo tengo que conocer cuál es el mercado de ese cliente. Que yo soy un mayorista y este es un distribuidor minorista y que me compra cantidades importantes de un producto. Yo tengo que saber dónde lo vende, cuál es su mercado, cuáles son sus clientes, porque así yo puedo darle productos y servicios que le ayuden a incrementar su rentabilidad y por ende mi rentabilidad. Los productos y servicios que nosotros vendemos son un accidente. Nosotros tenemos solamente 2 misiones o una tarea específica, que es generar ganancias y retener a los clientes. Pero ese generar ganancias es para los tres. Si yo tengo un cliente distribuidor, yo tengo que ayudarle a que él gane, porque cuando él siente que mi función no es embutirle productos, sino ser su aliado para su rentabilidad, él se va a quedar conmigo. Tengo que conocer muy bien el mercado de los productos en los cuales estoy vendiendo, cuáles son las tendencias, qué es lo que se viene nuevo, para poder que yo mismo como vendedor esté al día y evolucione, y que mi cliente, que es un distribuidor, esté al día y evolucione. Eso se llama ser también proactivo. Además, recuerde que el tiempo, el calendario, es un 64% predecible. Le garantizo a usted que en algún momento en este año va a ser diciembre, y que en ese diciembre se dan regalos. Le garantizo a usted que hay un día que se llama amor y amistad, y que ese día se da regalos. Un día el padre, un día la madre. ¿Cómo yo no me voy a preparar en el tiempo, 2, 3, 4 meses con anticipación, para tener ofertas y productos y servicios para ese día? Hacer todo el ejercicio financiero que hay ahí detrás, y de estar a la vanguardia con productos y servicios para ese día. ¿Qué significa eso? Hay una cantidad de conocimientos específicos que es necesario echar todos los días a nuestro baúl de herramientas. Tenemos que aprender sobre planeación estratégica, ventas, mercadeo, comunicación, publicidad, psicología comercial, matemática comercial y financiera, informática, logística, administración, comercio exterior y más. Un vendedor todos los días estudia algo, aunque sea 5 minutos,
y algo que esté relacionado sobre este mapa de conocimientos que es el nuestro, que es el de ventas. Y por ejemplo, cuando hablamos de informática, ustedes ya saben que las redes sociales se convirtieron en una plataforma de exhibición comercial, más no de ventas, que eso es una diferencia grande que debemos entender. Las redes sociales, la web, simplemente son vitrinas en las cuales nosotros mostramos, que esas vitrinas pueden tener algún tipo de interacción en la compra, sí, pero realmente los negocios grandes no se hacen solo a través de esas vitrinas. Es necesario ir más allá en el contacto. Todos esos son aspectos que se ven en el tema de psicología comercial. Cuando usted empieza a entender cuál es la mente de su comprador, de su cliente, sea presencial o sea virtual, usted puede ir más allá, pero usted no lo va a hacer si usted no lo estudia. Si usted simplemente se queda en un punto de venta, viendo a ver quién le viene a comprar, despachándole lo que pidió, usted nunca va a ser un vendedor profesional, usted simplemente va a ser un toma pedidos. Para ser un vendedor profesional hay que esforzarse un poco más. Y recuerde que para uno decir que es una profesión, tiene que meterle los conocimientos específicos de esa profesión. Por eso es que un médico va y estudia 5 años de carrera y otros 5 años de especialización antes de decir que es un médico profesional. Y si todo lo estudia, nosotros pretendemos que solamente compararnos en una vitrina, entonces ya somos vendedores. Resulta que no, hay que meterle conocimiento a este asunto. Eso implica que tenemos una serie de principios que no podemos olvidar. Más que venta de productos, somos un proceso de servicio. Y el servicio lo utilizamos como un elemento diferenciador, pero servicio no es atender bien, servicio es ir más allá. La postventa la tenemos que aprender a manejar, porque lo importante no es que el cliente compre, sino que el cliente vuelva a comprar. Esa es una de las características que diferencian a los vendedores sembradores sabios y profesionales del vendedor depredador o todero culebrero, que es que ellos quieren es sacarle el mayor provecho al cliente en un solo acto de venta, y resulta que lo más importante que vender es volver a vender, más importante que nos compren es que nos vuelvan a comprar. Y tenemos que aprender que el área comercial es el elemento clave en una organización. Piénselo así, un administrador es como el volante de un carro, el timón de un carro. Lo que es logística, toda la infraestructura es como el chasis, ¿sí? Las sillas, el tacómetro del carro. Pero el área comercial se distingue por ser el motor y las ruedas. Si el área comercial no funciona, entonces el resto puede ser muy bonito, puede ser muy bueno el volante, puede ser la infraestructura del carro muy buena, un supercarro super deportivo, pero si el motor y la rueda no funcionan, entonces el carro no funciona. Y todo tipo de venta es netamente consultiva, porque es que los clientes no quieren que nosotros le vendamos, los clientes quieren que nosotros seamos facilitadores de su proceso de compra. Por eso es que a nadie le gusta que le vendan, pero a todos nos gusta comprar, y por eso es que siempre nos acordamos de ese vendedor que nos asesoró muy bien. Por eso todo proceso comercial debe estar enfocado en retener a los clientes. No existe un grupo específico de vendedores. Todos podemos vender, y todos en una organización debemos saber vender. ¿Cómo así? Que es que yo soy el contador. Sí, pero si alguien en la calle le pregunta sobre productos y servicios, ese contador tiene que saber vender sus productos y servicios. La calidad del servicio no la calificamos nosotros. La calidad del servicio la califica el cliente, pero cuando el cliente regresa. Ningún cliente quiere volver donde le prestaron un mal servicio. Y entre la existencia de mayor competencia
mayor es el esfuerzo de ventas. Si hay mucha competencia, nosotros tenemos que ser mejores que los vendedores del mercado. ¿Eso qué significa? Que usted tiene que trabajar todos los días en mejorar su capacidad de ventas. Y su capacidad de ventas significa herramientas que le ayuden a generar mayores ganancias y herramientas que le ayuden a retener los clientes. Todos en la organización somos responsables del servicio. ¿Cómo así? El que entrega qué. Yo soy el que vende. Yo atiendo un cliente. Me esfuerzo en retener a ese cliente, en que se enamore de nuestra empresa, sus productos y servicios. Pero tengo un domiciliario que es mala clase y que cuando llega a la bodega del cliente le tira todo y lo maltrata. Entonces, ¿qué pasó con esa venta? El cliente no va a decir, no, es que fue el domiciliario. El cliente va a decir, es que son los de tal empresa. Nosotros tenemos que aprender que toda organización es un ser vivo y cada uno de sus componentes tiene la responsabilidad de hacer ese mantenimiento de la vida de ese ser. Si la secretaria, si el entregador o el mensajero no se suman a esa responsabilidad del servicio, entonces nuestra empresa tiene fuertes debilidades. ¿Sí? Eso es algo que nosotros tenemos que aprender a dar como agentes comerciales. ¿Qué son las ventas personales? Y aquí es donde hay un tema que tiene que ver con el trabajo en equipo o el trabajo colaborativo. Finalmente, cuando usted está de cara al cliente, es usted y solo usted. Pero usted y solo usted respaldado por toda una organización. Y usted tiene que estar articulado a esa organización. Pero aún así, frente al cliente, nosotros tenemos una serie de tareas que es importante hacerlas bien. En el proceso de la venta consultiva debemos aprender que no solamente son los clientes que nos llegan. Tenemos que aprender a buscar clientes. Tenemos que aprender a comunicarnos con esos clientes, a entregarles bien el servicio y en el proceso recopilar toda la información posible de esos clientes. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos ir evolucionando en nuestro proceso de ser vendedores. Yo no aspiro a que usted, que ya tiene 8 o 10 años en ventas, lo haga perfectamente. Hay gente que pasa 20 años en una compañía y no pasa de ser un tomador de pedidos. Eso sucede. Pero es diferente un tomador de pedidos a un conseguidor de pedidos. Y eso ya es un primer paso en la evolución del vendedor. El tomador de pedidos es pasivo, ahí como una planta echada, mientras que el conseguidor de pedidos es activo, buscando prospectos, siempre conectando, siempre mirando. Si yo soy un mayorista que trabaja con distribuidores, siempre buscando ver dónde están los nuevos distribuidores, quienes que están pensando montar un negocio, o esos distribuidores que ya están, cómo van a crecer y cómo van a incrementar nuestros pedidos. Y el vendedor misionero es el que educa a sus clientes, y eso es parte de la tarea. Entonces, ¿qué tipo de vendedor es usted? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué implica vender entonces? Conocer muy bien a ese cliente, aprender a actuar frente a ese cliente. Este es un tema sobre el que vamos a recalar después. Crecer frente a los clientes. E insisto que las tres partes tienen que ganar: la empresa, el cliente y usted. Aprender a mantener un mercado, aprender a evolucionar. ¿Qué significa? Que usted, después de estudiar y de practicar, usted tiene que ser hoy mejor vendedor de lo que fue ayer y antier. E investigar cómo se desarrolla su mercado, qué cosas nuevas hay en el mercado. Y la de ventas tiene un karma que no se puede descuidar, y es que los clientes evolucionan más rápido que las empresas. Cuando las empresas apenas van a implementar un sistema, los clientes ya van lejos en el uso de ese sistema. Sucede, por ejemplo, con las ventas en internet. Uno no puede menospreciar a los clientes,
y decir, no, es que aquí nadie compra por internet, nadie compra. El tema es que usted no lo sabe, usted no lo ha investigado. ¿Cómo se vendía antes? Y aquí es donde usted puede hacer una diferencia entre las antiguas empresas y las nuevas empresas. Antes le decían, mire a ver quién puede ser el marrano, cáigale de sorpresa y cójalo bajito de defensas. A vender, ¿sí? Venda como sea, ¿sí? Ese era el lenguaje de las antiguas empresas. Es que su tarea es vender. Y ya dijimos, ya usted entró en conciencia que su tarea no es vender. Su tarea es generar ganancias y retener clientes. Con eso va a ser muy reiterativo y muy específico para hasta que usted se lo meta en su cabeza. Cuando usted en una empresa encuentre lenguajes como este o parecidos a este, huya. Porque esa empresa no es una empresa profesional en el comercio. Es una empresa que la montó alguien y que está tratando de meter en el mercado como sea un producto o servicio. Y aún así, nosotros tenemos que aprender a manejar nuestra inteligencia emocional en el proceso comercial. Nos da miedo. ¿Cómo así que nos da miedo? Nos da miedo no vender. La estadística de ventas en la venta de visita es que solo el 5% de las visitas se hace una venta. En la venta telefónica y en la venta de visita, el 5% significa que usted tiene que visitar 100 clientes antes de que 5 le compren. Y eso es un trabajo muy arduo y muy duro y que a uno le da miedo porque eso no genera el dinero suficiente para nosotros pagar nuestras cuentas. Por eso también somos ansiosos, porque la vida cuesta, pero como nos pagan por recaudo, que así debe ser porque la venta es solamente cuando el dinero entra a la compañía, entonces no sabemos realmente ni cuánto es, ni cuándo va a venir nuestra comisión por esas ventas que hicimos. Y eso hace que muchos clientes noten nuestras ansias por vender, la incertidumbre. Los mercados son altamente cambiantes y eso hace que una cosa que hoy se vendía espectacularmente, mañana nadie la quiera comprar. Y nosotros siempre vamos a estar en esa incertidumbre de qué va a suceder, de si nosotros no hicimos un buen trabajo, si ese cliente no va a vender, o si un cliente nos pidió una cotización, ¿cuándo nos va a decir que sí a esa cotización? Y pueden pasar días, y si el cliente se demora una semana, 2 semanas, un mes en darnos una respuesta de sí o si no, ese tiempo nos genera ansiedad e incertidumbre, el desasosiego y la frustración. ¿Qué siente usted cuando de 100 veces, 95 veces le cerraron la puerta en la cara y le dijeron que no le vamos a comprar, no a usted? Que eso es la otra que afecta a nuestra autoestima. Compran el producto, pero no a nosotros. ¿Y por qué no a nosotros? No, es que usted no me cae bien. Esa cantidad de cosas que suceden en la venta hace que nosotros a veces nos volvamos o personas duras o personas demasiado débiles en el proceso comercial, y mucha gente deserta de las ventas por estas razones. Vender no es fácil, vender necesita fortaleza de carácter, darse cuenta que estas cosas existen y aún así insistimos en ser personas del área comercial. Los vendedores, entonces, tenemos 2 tipos de los que he venido hablando: los que permanecen en un punto de venta y los ambulantes. Aquí hay un tema que nosotros no podemos obviar, y es que si somos vendedores fijos, no podemos ser, como dice la teoría, personas que se sientan a ver si una persona les entra a comprar, o los vendedores ambulantes, que son los que salen a visitar, y si no salen con una buena planeación, generalmente salen a la guerra. Esto sucede más de lo que uno quisiera reconocer. El tema es que si la compañía no planifica, nosotros como vendedores sí tenemos que planificar, porque hace parte
del ejercicio comercial. ¿Cómo planificamos? Primero tenemos que conocer el proceso de venta, ¿sí? Y las habilidades, los skills que debemos desarrollar en esos pasos del proceso de ventas. La búsqueda de calificación de prospectos. No se vaya a confundir con la palabra prospectar, que no es lo mismo que la palabra prospección. Prospección y prospectación suenan muy parecidos, pero son radicalmente diferentes. Prospección es una palabra que proviene de una modalidad de planeación estratégica que significa ver el futuro y devolverse a construir los pasos que nos lleven a ese futuro. Eso es prospección, pero prospectación es la calificación que hacemos de los clientes potenciales. Entonces es una palabra que suena lo mismo, pero no es lo mismo. En nuestro caso es la segunda. La búsqueda y calificación de prospectos lo hacemos con la prospectación y significa identificar y depurar clientes potenciales. Las fuentes de información de esos clientes potenciales están en muchas partes: las cámaras de comercio, el directorio telefónico, el mismo internet. Luego el preacercamiento. Bueno, y antes un detalle. El mercadeo nos da segmento, el servicio al cliente nos da perfilación. La tarea es convertir ese segmento y esa perfilación en datos. Y cuando ya se convierte en datos son personas específicas. Por ejemplo, el mercadeo nos dice: nuestro mercado son el mercado de distribuidores de celulares. Es el mercado. El servicio al cliente nos dice perfilación. Estos vendedores de celulares son comerciantes cuya finalidad es siempre maximizar ganancias. Eso es perfilación. Pero cuando yo tengo esos dos elementos con diferentes fuentes de información, entonces debo convertir eso en datos. Es que fulanito de tal, que vive en tal esquina y que tiene el negocio en tal parte y tiene tantos puntos de venta, compra tantas cantidades, tiene buena calificación financiera, quiere decir que ha comprado fiado y ha pagado. Ya eso se convierte en datos. Ya cuando me dice: el señor tiene tantos años, tiene tantos hijos, su cuenta bancaria es grande, etc. La manera de convertir esa información en datos entonces implica que nosotros tenemos que hacer un registro de esos datos para conocer los clientes. Cuando ya tengo datos, entonces empieza el preacercamiento, y es el hacer la llamada, pedir la cita, o simplemente invitar a que nos visite, ¿sí? Si es un cliente distribuidor, por ejemplo, o si es un cliente empresarial o industrial. Ese tipo de acciones son las que hace un vendedor profesional. Es un conseguidor de clientes, se hace ahí. Luego el acercamiento es cómo voy a abordar ese cliente, ¿sí? Cómo es el saludo, cómo es la entrada, y esto implica que debo conocer mucho de la psicología de ese cliente. Por eso ya hemos visto temas de cómo se lee el cliente, cómo se aprende a identificar su tipo de personalidad. Luego la presentación. Después de que hemos escuchado al cliente y hemos escuchado sus deseos de compra, sus problemáticas, entonces ahí nosotros diseñamos lo que se llama un portafolio adecuado o un portafolio adaptado, y ahí es donde mostramos sus productos y servicios. Y entonces el cliente, dependiendo de su perfil, nos va a decir A o B, o esto no me gusta o aquello, y ahí nosotros tenemos que aprender a manejar las objeciones. Luego, la pregunta que siempre se debe hacer: ¿me va a comprar o no me va a comprar? Obviamente no lo hacemos así, pero siempre debemos buscar la manera de concretar el acto, de que el cliente diga sí y firme, que el cliente diga sí, despácheme. Y la más importante es el seguimiento y la reventa. Acuérdense, más importante que vender es volver a vender.
Aquí nosotros entonces tenemos varias cosas que debemos hacer, cosas que debemos entrenar. Entonces, primero, conocer muy bien los mercados, conocer la psicología del consumidor, aprender con esa psicología del consumidor a hacer aperturas, a hacer esos acercamientos. Y entonces recuerde que tenemos en el Dix 4 perfiles de clientes. Como hay 4 perfiles de vendedores, también 4 perfiles de clientes. Eso implica maneras de acercarnos a esos clientes. Preguntar, realizar preguntas poderosas, preguntas que vayan realmente a esa psicología y preguntas que vayan realmente a sacar de ese cliente la verdad de qué es lo que desea y qué es lo que tiene que resolver. Preguntas de reafirmamiento, entonces esto le conviene, esto le gusta así, y preguntas de concreción del negocio. Entonces firme aquí, cuándo le despacho, a qué horas recibe el pedido, ¿sí? Cómo va a ser su proceso de pago o financiamiento, y elementos de mantenimiento del cliente, qué es lo que le voy a dar, qué es aquello con lo cual voy a enganchar para que el cliente se mantenga con nosotros. Entonces eso implica que tenemos que hacer varias acciones básicas. La visita y la demostración del cliente hay que entrenarla. Tenemos que mantener actualizada la información del cliente. Tenemos que mantener nuestros recursos bien actualizados. Tenemos que aprender cuáles son los límites y los alcances de nuestros productos y servicios. Y tenemos que mostrar siempre una actitud positiva al trabajo. Y recordar cómo se mueve este proceso. Que cuando un cliente me dice sí, cuáles son los procesos que se disparan, porque yo no puedo decirle a un cliente sí, mañana le despacho, cuando el producto o servicio apenas viene en un barco en alta mar, ¿sí? Tenemos que saber cómo se mueve ese proceso, hacia dónde va, después de nosotros qué otras cosas significa. Si un cliente me dice sí y me firma, o me dice despácheme, eso cómo va a facturación, cómo va a producción, cómo se mueve toda la logística comercial para que nuestra empresa preste un servicio completo, cómo se le cobra, cuándo se le cobra, cuándo el cliente se comprometió a pagar, qué tipo de recargas hay por los atrasos en los cobros o en los pagos de los clientes. Ese tipo de cosas las debemos saber, porque los clientes hay que clarificárselos y hay que decírselos y decirle no, es que usted me compró esta producción gráfica, pero la producción gráfica necesita 3 días en máquina y 2 días más de secado y 1 día más de corte, significa que yo en menos de 8 días no le puedo entregar. Y si el cliente me dice lo necesito para mañana, entonces el cliente no lo puedo atender, porque no, prefiero decir no a quedar mal. Y eso es una regla que tenemos. Y para los clientes tienen que tener muy claro que si hay atrasos en las fechas de los pagos, eso tiene un recargo financiero. Si me debía 100 pesos y me lo tenía que pagar el 22 de octubre, el 22 de octubre me lo tiene que pagar, porque ya el 23 me debe el 1% más. Y no son tasas de interés, sino que son recargos por mora. Perfectamente legal, cosas que se pueden hacer y cosas que se vuelven claras para los clientes, pero las reglas del juego hay que establecerlas desde el principio. Las clases de clientes, ustedes ya las conocen, pero esencialmente en el primer cuadrante de arriba vamos a hablar de un cliente al cual vamos a llamar el cliente tiburón. Ese cliente tiburón es el que está buscando la oportunidad de arrancarnos un pedazo, y los hay, y tenemos que ser cuidadosos con ellos. En la parte de abajo está el cliente búho, aquí en el lado izquierdo. Arriba en el lado izquierdo el cliente tiburón, abajo el cliente búho. Y el cliente búho es ese cliente que necesita la máxima información para comprar, duda de comprar, y es un cliente que
en el 80% de las ocasiones termina no comprando por el miedo que le da a comprar. En la parte derecha abajo tenemos el cliente siervo, que es un cliente que le gusta ser amistoso y se enamora de los productos y servicios más allá de las consideraciones financieras. Es un cliente que le gusta conversar, que es un cliente que resiente la falta de calidez. Es un cliente que le gusta que le pregunten por la familia, que le pregunten cómo está, a veces que te saludan de abrazo y pico, eso es el único que lo hace. Y en la parte de arriba vamos a hablar del cliente delfín. Y el cliente delfín es el que le gusta lo lujoso, es el que le gusta lo especial, lo novedoso, lo espectacular, y que siempre reconozcamos en él a un excelente comprador. Es el cliente que le tenemos que dar la palmadita en la espalda y decirle qué excelente compra hiciste. Entonces recuerde, como una U: tiburón, búho, ciervo y delfín. Ahora, ¿cómo compran los clientes? Nosotros como compañía tenemos que tener una planeación estratégica, una planeación de ventas y un posicionamiento de marca. Nosotros tenemos que decirle al mercado cuáles son las razones por las cuales debe venir a nuestro punto de venta o abrirnos la puerta. Cuando ya creamos esa imagen de marca y existimos en el mercado, hay un proceso, y es que un deseo se hace consciente. Y cuando ese deseo se hace consciente, existe un precontacto, una llamada o una visita. Es el cliente que ya está empezando a auscultar, a buscar quién es el que le va a solucionar sus problemáticas o le va a cumplir sus deseos. Hay un proceso de atención inicial, que ahí es donde se da el meollo del asunto. Ese primer contacto es como contacto con nuevas especies de humanoides, como conocer por primera vez un mundo nuevo, y ese primer contacto se tiene que cuidar, porque a partir de ahí es donde los clientes hacen una sola compra y nunca vuelven, o se vuelven clientes regulares. Hay una primera conversación, y en esa primera conversación nosotros tenemos que conocer a fondo ese cliente. Son 45 segundos donde nosotros tenemos que conocer la totalidad de la psicología de ese cliente, para después generar confianza en él a través de nuestra presentación de sus soluciones. Hay un interés donde el cliente lo considera, y en ese interés es donde, o en esa consideración es donde él toma la decisión de compra o no compra. Y si hicimos el trabajo bien y lo convencimos de que nos tiene que escoger a nosotros, de que esa es la mejor decisión, entonces se da lo que se conoce como el cierre de ventas. En realidad yo lo llamo apertura de negocios, y ahí es donde se da la acción de compra. El cliente paga. No existe nada hasta que el cliente pague, y a partir de ahí todo el proceso de mantenimiento de ese cliente, de sostenimiento, de seguimiento, para que el cliente siempre se quede con nosotros. Esa tarea es parte de lo que tenemos que hacer, recordando siempre que nosotros no le vendemos al cliente, le ayudamos a comprar, porque el cliente va a entrar en unas consideraciones. ¿Valdrá la pena volver? ¿Fue una buena compra? ¿O ese que me compró me tumbó? Entonces yo ya nunca vuelvo, y además le digo a los que conozco que allá no vuelvan. ¿Sí? Ese proceso mental que hay en la postventa del cliente, tenemos que cuidarlo. Hay un proceso ahí que se llama neto, después lo vamos a ver. La planificación de ventas, nosotros tenemos que planear día a día, pero le hago una pregunta: ¿usted cómo va a planear si usted no ha logrado consolidar una cartera de clientes? ¿O cómo va a planear si usted realmente no sabe cuál es su nicho o segmento de mercado? ¿Sí? Ese tipo de cosas son las que diferencian a un vendedor profesional de otro que no lo es. ¿Cuál es el problema de la falta de planeación? Que siempre van a generar pérdidas económicas multiplicadas. Y el problema es que usted no sabe cuánto dinero está perdiendo todos los días, usted en sus comisiones.
existen dos cosas que se llama la estadística imposible, y es cuánto un cliente tenía la intención de marcarnos al teléfono, marcó y como no hubo una respuesta rápida colgó y llamó a otra parte, o cuántos clientes se acercaron hasta la puerta del negocio y finalmente no entraron. Esa estadística es una estadística imposible, no hay manera de llevarla, pero que además implica problemas en el negocio. Esos clientes que no entraron fue dinero que no entró, pero que esas razones de no volver a llamar, de no insistir o de no entrar son las que están haciendo que nuestro negocio pierda competitividad en el mercado. Por eso es que usted como vendedor tiene que aprender a diseñar su plan individual de ventas. ¿Sí? ¿Cómo va a ser usted un conseguidor de pedidos? ¿Cómo va a ser usted un sembrador de clientes? ¿Cómo lo va a hacer? Porque una cosa es decir sí yo soy o sí yo lo quiero ser, pero otra cosa es hacerlo. ¿Cómo va a evolucionar usted como vendedor? Planee su proceso de ventas. Aquí hay una serie de pasos. Mida su zona, busque clientes potenciales, diseñe la visita, sobre eso vamos a volver. Calcule cuánto tiempo se puede demorar en esa visita, tanto la que usted le puede hacer al cliente o como la que el cliente le hace a usted. Calcule cuál es el costo promedio de la visita, busque los referidos, entre otros. Diseñe su discurso de ventas y acuerde que hay un proceso de adaptabilidad. El discurso de ventas no solamente es lo que yo digo, sino lo que yo pregunto. Trate de ser multimodal, multicanal, visual, auditivo, material. Es decir, tenga el video, tenga el audio y tenga el ayudaventas por escrito, el manual. Gánese la confianza del cliente. Diseñe una despedida, asegure la recompra. Y usted aprenda estos elementos. Estos ya son pasos adicionales en la profesión como tal. ¿Cuál es su tamaño de mercado? ¿Dónde está su mercado? Por ejemplo, si yo vendo por internet, ¿yo por qué me tengo que ceñir a un solo territorio? Si yo vendo por internet, yo puedo ser global. Pero claro, el tema no es llegar con internet a cualquier parte del mundo, sino llegar con la logística comercial a esa parte del mundo. Y ahí es donde hay una cantidad de aliados, de empresas de logística comercial, cosas que uno puede hacer para crecer en sus ventas. ¿Cómo se hace un pronóstico de ventas? La más fácil. D significa mes o año, dependiendo de cómo vaya a ser su pronóstico. F quiere decir la cantidad de esos meses y esos años, más 1. ¿Sí? O sea que si tengo esos meses y esos años, yo sumo más 1. Y N es la misma cantidad de D, ya sea meses o años. Entonces, ¿qué significa? Yo sumo el promedio y ese promedio más 1 es el que me tiene que dar el pronóstico de ventas del mes siguiente. Obviamente hay muchas otras maneras de construir presupuestos de ventas. ¿Cómo se investiga a los clientes potenciales? Y aquí quiero recalar un poquito, y es, por ejemplo, en los mercados de retail, nuestros mercados son mercados masivos. Entonces esos mercados masivos se deben reducir a nichos, son características psicográficas de los clientes. Y esos nichos se deben dividir en individuos. Y esos individuos son de los que nosotros levantamos datos. Y después de levantar datos debemos construir los historiales de esos datos. A partir de ahí entonces estimamos la capacidad adquisitiva de esas personas de los cuales tenemos esos datos. Y hay una cosa que se llama el cross-selling, y es que a veces puedo cruzar información de una compañía con otra para conseguir esos datos. ¿Sí? Si yo por ejemplo tengo un almacén de venta de ropa para motociclistas, ¿por qué no puedo también tener 1 o 2 motocicletas en el almacén a la venta, pero que esas no son mías, son de un vendedor de
de motocicletas, que hace parte de un club donde tienen información de muchos clientes. Ese tipo de cruces o de alianzas son las que me permiten a mí crecer en bases de datos y en sistemas de recopilación de datos, inteligencia comercial, para conocer toda la información posible acerca de los clientes. Tenemos que saber por qué son potenciales, cuáles son las características de esos segmentos, de esos nichos, y construir un plan de acción para esos segmentos y esos nichos. Evaluar la dinámica de nuestro portafolio de clientes actuales, cómo se puede crecer ese portafolio de clientes actuales, cómo se puede profundizar, ¿sí? Y tener un inventario de clientes actuales que soporte los clientes que se van, tratando de reemplazarlos con los que ingresan, y saber que todo el mundo no es nuestro cliente. Hay clientes rentables y clientes que no son rentables, pero cuando un cliente no es rentable, cuando un cliente no lo debo atender, porque hemos dicho que no podemos despreciar ningún tipo de cliente. El cliente que no podemos atender, ese es el cliente que desbarata todo nuestro proceso comercial, y que no es algo emocional, sino que es algo práctico. Un cliente cuya acción hace que nuestro proceso comercial se altere, es un cliente que no debemos atender. Puede ser el excelente cliente, el cliente que me compra toda la tienda, pero hace que en lugar de tener ganancias, voy a tener pérdidas. Y entonces, ¿por qué razón voy a tener pérdidas por un cliente grande? No tiene sentido. Entonces, un cliente que es mejor no tener. Diseñe su imagen pública, la imagen suya como vendedor. Usted tiene que aprender a generar confianza, tiene que aprender a moverse en su espacio de ventas, ¿sí? Y tiene que aprender que usted mismo crea su realidad en la medida que usted es capaz de mantener la verdad en su escenario comercial. Eso construye la confianza. Tiene que aprender a construir sus medios, actualizarse con todo lo que hay ahora en redes sociales. Tiene que hacer que los clientes piensen en usted como un asesor, como una persona que siempre va a estar a la mano para ayudarle. Usted tiene que aprender a diseñar su visita para que en esa visita genere confianza. Tiene que aprender que esa introducción que se hace con los clientes es a través de una conexión emocional con el cliente. A eso le llamamos sintonizar la emisora. Tiene que aprender que a los clientes no se le acerca de cualquier manera, sino que hay un proceso de acercamiento según el perfil mental de ese cliente. A los clientes no se les muestra todo el portafolio, sino que se les muestra ese portafolio que hemos construido a partir de analizar los deseos y las problemáticas del cliente. Tenemos que aprender que este proceso de venta es un proceso de enamoramiento, y como proceso de enamoramiento usted tiene que ir paso a paso con seguridad y confianza, y dándole razones al cliente para que el cliente lo prefiera a usted. Tiene que aprender a distinguir qué es aquello que el cliente quiere solucionar. Recuerde que las necesidades son básicas, las necesidades no se crean, pero las necesidades dan pie a la construcción de deseos, diferente deseo de necesidad, y las necesidades dan pie a la construcción del concepto de problema, lo que nos lleva a nosotros a entregar soluciones. ¿Qué quiere decir? Nosotros no vendemos ni productos ni servicios, sino que vendemos soluciones y emociones, que es lo que da la construcción y satisfacción del deseo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender en el proceso de ventas? Es que el cliente no vea en nosotros un discurso, sino que el cliente vea en nosotros una solución. Y a partir de ahí, concretar el cliente. No se llama cierre, se llama apertura de negocios. Porque nosotros no queremos que ese cliente nos compre una vez y se vaya.
queremos que ese cliente se mantenga con nosotros. Aprender a manejar las objeciones. 4 tipos de objeciones, ¿sí? Objeciones que son numéricas, objeciones que son de conocimiento y procedimiento, objeciones que son de imagen, y las más difíciles son objeciones de gusto, porque el gusto es lo más complejo de rebatir. Y la apertura de negocios es que el cliente es el que toma la decisión, pero nosotros simplemente somos orientadores de su emocionalidad, de su solución y de sus deseos. Cuando nosotros llegamos hasta ahí, tenemos que hacer que el cliente, a través de su emoción, sea el que nos diga sí, quiero comprar. Y en ese momento no debemos insistir con más cosas hasta que el cliente haya dicho a la primera que sí. ¿Eso qué quiere decir? Si usted en un almacén de ropa, el cliente viene a comprarle un par de medias, usted no le va a ofertar los pantaloncillos hasta que el cliente no haya dicho sí, me llevo esas medias. ¿Sí? Tiene que ser uno tras de otro, no todos a la vez. Si el cliente va a comprar las medias, si usted de una vez le mete pantaloncillos, pantalón, camisa y suéter, el cliente se va a sentir abrumado y se va a ir. Entonces es un cierre a la vez, uno a la vez. Hay técnicas, sobre estas técnicas volveremos después, que ya son técnicas que implican cosas que tenemos que hacer en el acto de cierre de venta, y que tiene que ver con nuestro discurso. Y esas técnicas tienen que ver específicamente con lo emocional. Si usted logra averiguar lo emocional del cliente, entonces usted va a tener elementos para construir esa continuidad de la compra. La incitación del deseo, la incitación del sentido de competencia, la incitación de hacer sentir al cliente inteligente si nos compra a nosotros, o la incitación de hacer sentir al cliente que si no nos compra a nosotros va a perder, y la incitación de sentir al cliente inteligente al saber, aunque no sea cierto, más que nosotros. ¿Sí? Acuérdese que todo esto funciona si usted tiene un producto o servicio que funcione. Si no, no pierde el tiempo. No trate de meterle al cliente cosas que no son competitivas. Y reafirmar. Y reafirmar. ¿Sí? Ya todos estos elementos los volveremos a ver. Quiero que los miren en este instante para que los reconozca. Para el video cada vez que sea necesario para que lo lea, porque eso hace parte de los elementos que nosotros vamos a necesitar en el momento de hacer el proceso de ventas. ¿Sí? Con esto terminamos el tercer módulo. Espero que haya sido constructivo para usted, y aspiro a que tenga la disciplina para mirarlo con despacio. Devuélvase las veces que sea necesario devolverse, y analice, porque nuestra intención es que usted a partir de aquí se convierta en un vendedor profesional.